día de playita. Estamos en San Jorge de Alfama y vamos a ir a esta zona de aquí, que hay unas calitas y unas playitas así, a ver qué tal está el agüita. Estará mojada, seguramente. Nos ha salido buen día. Y tenemos aquí una especie de aparcamientos, ¿vale? Que nos han habilitado para todos nosotros. Os lo vamos a enseñar para que lo veáis. No hay servicios ni nada, pero bueno, podemos pernoctar perfectamente. No te multan ni nada de eso. ¿Veis? Es una calle que da a las calas y a la playita. Tenemos esta zona habilitada, esta calle también. Y todo esto, como veis, os dejaremos en la descripción del vídeo la ubicación exacta, por si algún día queréis venir por aquí o estéis por la zona y queréis parar a pernoctar, pues ya sabéis que aquí está permitido. Esta es la playa del Fort. Vamos a bajar. Mirad qué agüita más bonita. ¡Ole, ole! ¡Qué maravilla! El caminito. Nos hemos puesto aquí en la roquita a la sombrita, ¿eh? De momento. De momento. Media horita nos dará el sol, pero bueno. Entonces no tendremos más remedio que cambiarlo. Eso es. Pero ahora pues vamos a aprovechar y vamos a estar aquí relajaditos. Aquí hay varias calas, 3 o 4. Así más limpita y todo. Sí, mira qué limpita. Está limpísima. Acabamos de llegar, hemos dejado ya la playita y hemos llegado aquí al Delta del Ebre. Al Delta del Ebre. Hemos aparcado aquí, que ahora os vamos a enseñar esta zona, que la verdad que está súper chula y me parece que vamos a pernoctar aquí. Vamos a descansar. Hoy es un día... Hoy es un día horroroso. Ahora se está viviendo, sí. Pero vamos... Dentro del auto, hasta dentro del auto con el Biesa le costaba. Hemos estado, pero fuera era infumable. O sea, infumable. Sí. Teníamos gente con las autocaravanas con todas las ventanas abiertas, entrando, saliendo, vamos. Una locura. Una locura. Hace mucha calor, pero bueno. Entonces ahora hemos aparcado aquí y la verdad que sí está bastante fresquito, hace aire. Tenemos aquí un embarcadero también muy bonito. Y ahora vamos a pasar a enseñaroslo para que lo veáis por si algún día pasáis por esta zona y tenéis la oportunidad y paráis aquí a descansar. Traer repelente para los mosquitos. Sí. Son como elefantes. Sí.
Y aquí hemos aparcado. Me parece que vamos a dormir aquí finalmente. Mirad qué guay. Parquecito. Y lo que más le gusta a los niños, que hay pistas de fútbol y de básquet. Y acabamos de visualizar que tenemos ahí, mirad lo que hay ahí. Hay una fuentecita, con lo cual si queremos llenar, lo tenemos súper bien. Y sí que hay agua, ¿eh? Ya hemos terminado de hacer la cena y vamos a cenar aquí en unas mesitas que hay aquí en este parquecito. Con nuestra lamparita. ¿Eh, chicos? Con nuestra lamparita. Mira yo cómo tengo de perrita. A ver. Dame un pelo. Lina. Es que como hay gatos, pues Ah. no la voy a dejar. Bueno, ¿yo qué tenemos de cenar? Mira, hemos hecho unas bravas Toma, Alfredo. y un perrito caliente. Y aquí Álvaro tiene boquerones en vinagre que le gustan mucho, mucho. Me encanta. Son todos para mí, ¿eh? Así, para ti. No te creas. Estamos aquí a la fresca y Bueno, la fresca. sí, corre un poquito de aire, pero estamos un poco en penumbra porque mirar el parque está un poco Apagado. apagadito, así no gastan.